Hola, es un honor participar en este diplomado de innovación turística con el tema Design Thinking. Mi nombre es Alma Martínez. Tengo más de 20 años en turismo, laborando para empresas multinacionales en México y en el extranjero. Hace 10 años inicié mi propia empresa, abriendo una consultoría de negocios y turismo en Inglaterra, apoyando a empresas privadas y gobierno a abrir en nuevos mercados. Actualmente estoy colaborando con Concanaco Servitur como fundadora y codirectora de la Casa Concanaco Servitur España y algunas representaciones en Europa, África y Sudamérica. Espero que la información que les voy a compartir en este curso sea de utilidad para sus negocios o proyectos que tengan en mente. Antes de hablar de los conceptos de Design Thinking, quisiera compartir dos casos de estudio muy exitosos en donde este concepto ha sido implementado. El primero es el de Air New Zealand, rediseñando la experiencia en clase turista en el long haul o viajes largos. Y el segundo es el de Airbnb, rediseñando el hospedaje en el mundo. Air New Zealand, caso de estudio. Como saben, la mayoría de los pasajeros de las aerolíneas eligen la clase económica o clase turista para viajar en avión. Pero ¿qué pasa? Es muy incómoda para vuelos de varias horas o long hauls, sobre todo para los pasajeros que son altos y requieren más espacio. Pero el costo de la primera clase y clase ejecutiva es demasiado alto para quienes aspiran solo por un viaje cómodo. Así que Air New Zealand decidió mejorar la experiencia de la clase turista y convertirla en la clase óptima para todos aquellos pasajeros que viajan en esa clase y que representan la mayoría. Los representantes de la línea aérea se acercaron a IDEO, una de las firmas más importantes de Design Thinking en el mundo, para que les ayudaran a rediseñar toda la experiencia de la clase turista en largos recorridos, incluyendo la distribución y las instalaciones de la cabina, así como el sistema de servicio y de entretenimiento. Durante su investigación, IDEO y Air New Zealand examinaron juntos todos los aspectos de la cabina y entrevistaron a los pasajeros y a la tripulación. Mediante entrevistas, los diseñadores se dieron cuenta de que como aerolínea nacional, la línea aérea debería reflejar la cultura de Nueva Zelanda en todos los servicios. IDEO hizo prototipos de asientos de tamaño natural y aplicó diferentes configuraciones de asientos al diseño de la cabina del Boeing 787. También crearon videos, simularon diferentes escenarios de servicio y articularon desafíos y oportunidades. Como resultado, la línea aérea renovó a fondo sus instalaciones, servicios y estrategia tecnológica. En términos de instalaciones, la clase económica adopta el Sky Coach, que permite que 3 asientos adyacentes se transformen en una cama simple, mientras desaparecen los reposabrazos y aparece el reposapiés, para que 2 adultos se acuesten y duerman. De esta manera, los pasajeros de clase económica pueden relajarse y estirarse durante un vuelo de largo recorrido, un lujo exclusivo para pasajeros. Así que después de estar a punto de la quiebra en el 2009, Air New Zealand fue seleccionada la segunda mejor aerolínea de largos recorridos o de long haul por los lectores de Condé Nast Traveler y fue nombrada Aerolínea del Año. El segundo caso es el de Airbnb. En el año 2007, 2 amigos no tenían para pagar la renta en San Francisco, pero sabían que había una conferencia de diseñadores y que los hoteles no eran suficientes. Así que decidieron comprar 3 colchonetas y ofrecer bed and breakfast en el departamento. Cada uno de los huéspedes pagó $80 en aquel entonces. Entonces se dieron cuenta que esto era negocio e iniciaron la aventura. Ahora esa aventura es valuada en $38 billones. Pero no todo fue fácil. En el 2009, Airbnb estaba al borde de la quiebra. Los ingresos de la compañía apenas alcanzaban los $200 semanales y las pérdidas ahogaban a sus 3 fundadores. Entonces, los fundadores comenzaron a estudiar el comportamiento de sus anuncios en Nueva York para averiguar qué estaba pasando. Se dieron cuenta que había un patrón común en los 40 anuncios publicados. La similitud estaba en las fotografías. No eran muy buenas, pues los propietarios las hacían con sus teléfonos. No aparecían todos los cuartos de las casas y los interesados no se podían hacer una idea de dónde iban a vivir. Tras darse cuenta del problema, pensaron en una solución: viajar a Nueva York, alquilar una cámara y pasar tiempo con los clientes en sus casas para realizar buenas fotografías de sus hogares. Una solución creativa que nació en el sello de Design Thinking.
Uno de los fundadores conocía el concepto y por ello pensó que había que ponerse en los zapatos de sus clientes para saber qué necesitaban. Siguiendo un camino fuera de lo normal y más creativo, el equipo intentó meterse en la cabeza de los que iban a utilizar Airbnb a ver qué era lo que realmente buscaban. Una semana después de la visita a las casas neoyorquinas y mejorar las imágenes de las fotos, Airbnb comenzó a facturar el doble semanalmente, $400. El equipo se dio cuenta que iba por el buen camino. Al apostar por una solución que no era escalable, se saltaron los códigos que habían aprendido en la escuela para que un negocio funcionase y siguieron las normas del design thinking, que es empatizar, definir, idear, prototipar y testear. Paul Graham, uno de los inversionistas, los empujó a pensar en que se podía trabajar de una manera diferente, que se podían dejar de lado las computadoras y que había que acercarse a los clientes para resolver los problemas. Una visita a unas casas resolvió lo que los tres fundadores habían sido incapaces de solucionar delante de las computadoras durante 3 meses. Ir al encuentro de los clientes en el mundo real fue la mejor manera de enfrentarse a los problemas y encontrar soluciones inteligentes. Para Airbnb, hablar con todos los clientes y ponerse en sus zapatos es vital para que las ideas puedan tener éxito. Por ello, pidió a su equipo que se pusiese en los zapatos de los clientes. Ahora, todos los que pasan por la compañía deben hacer un viaje la primera semana y documentarlo. Con ello se pretende que hagan preguntas, que sus empleados vean con sus ojos los problemas que puedan surgir para que después den soluciones y sean creativos. A uno de sus diseñadores, por ejemplo, se le asignó que estudiase la función de las estrellas que se dan en los establecimientos. Tras pasar un día, decidió cambiar la estrella por un corazón. Pensó que los usuarios premiaban el servicio de una forma muy fría con las estrellas. En cambio, el corazón llegaba más y acertó. El simple cambio de una estrella a un corazón aumentó su participación por encima del 30%. ¿Qué nos dicen estos dos ejemplos? Que el centrarse en necesidades concretas de los usuarios finales para la creación de productos o mejora de servicios es la clave para un mejor y mayor servicio y una excelente experiencia. Ahora sí vamos a ver un poco del concepto. El término de design thinking se escuchó por primera vez en el año 1969 con Herbert Simon, Premio Nobel de Economía. Herbert escribió un libro que se llama La ciencia de lo artificial. En este libro se escuchó por primera vez el término o pensamiento de diseño. A finales de los 80, el concepto de design thinking fue planteado por David Kelly, quien es el creador del primer mouse por Apple, es consultor y cofundador de la firma IDEO. Después, su masificación del concepto fue hecho por el profesor de la Universidad de Stanford, Tim Brown, quien escribió un documento publicado por la Universidad de Harvard, en el cual desarrollaba la metodología con más detalle. El design thinking es una de las metodologías de innovación más reconocidas hoy en día. Empresas como Amazon, IBM, Procter & Gamble, Nike, Google han diseñado con ella productos, servicios y procesos de éxito dentro de las compañías. Sus definiciones. Tim Brown define el design thinking como la intersección de las necesidades de las personas, su viabilidad técnica y su viabilidad como negocio. David Kelly, por su parte, desarrolló la metodología de diseño centrado en el ser humano y define el design thinking como una filosofía de diseño que tiene por objeto la creación de productos que resuelvan necesidades concretas de sus usuarios finales, consiguiendo la mayor satisfacción y mejor experiencia de uso posible con el mínimo esfuerzo. En el 2011 se generó el mayor crecimiento de la metodología. Se expandió por todo el mundo, las grandes universidades y las empresas la tomaron como eje. Esta metodología sigue creciendo día a día. Se incorporaron nuevas herramientas de diferentes disciplinas. No sabemos si se le va a agregar una nueva etapa, pero hasta el momento tiene 5 etapas y tiene más de 100 herramientas. El proceso de design thinking tiene 5 etapas hasta el momento. 1 es la empatía, 2 es definir, 3 es idear, 4 prototipar, 5 evaluar o testear. Si se dan cuenta, es un proceso no lineal,
Esto quiere decir que si están en la etapa de definir, pueden regresarse a la empatía, o si ya están en la etapa de evaluación o testeo, se pueden regresar a la de idear o pueden regresarse incluso a empatizar. Asimismo, si están en la etapa de prototipo y es necesario regresarse a la idea o a la definición, es posible. Vamos a ver a detalle cada una de las etapas, así como sus herramientas. Etapa 1, empatía. Ponerse en el lugar del otro. Empatía es ponerse en el lugar del otro, ver con sus ojos, sentir con su corazón y experimentar con sus sentidos. La empatía se logra como el resultado de una paciente observación. Su objetivo es ayudarte a ponerte en el traje del consumidor. Como hemos comentado, esta herramienta de innovación está centrada en el usuario y se utiliza para hacer soluciones a deseos, necesidades concretas de las personas. El mapa de empatía tiene como objetivo ayudarte a ponerte en el traje del consumidor, para así comprender y entender sus aspiraciones, necesidades y frustraciones. Para esta etapa, puedes hacer un mapa en donde puedes establecer las siguientes preguntas y definirlas. En el primer bloque puedes indicar respuestas a la pregunta, ¿qué piensa y siente el cliente? Dentro de esta pregunta puedes hacer otras preguntas como, ¿qué es lo que lo mueve? ¿Cuáles son sus preocupaciones? ¿Qué es lo que le importa realmente? ¿Cuáles son sus expectativas? En el siguiente bloque puedes responder a la pregunta, ¿qué ve? Y dentro de esta pregunta puedes responder las siguientes. ¿Cuál es su entorno? ¿A qué tipo de ofertas está expuesto? ¿Quiénes son las personas claves de su entorno? ¿A qué tipo de problemas se enfrenta? En el siguiente bloque, das la respuesta a la pregunta ¿qué dice y hace tu cliente? Dentro de esta, puedes hacerte otras preguntas como ¿cómo se comporta habitualmente en público? ¿Qué dice que le importa? ¿Con quién habla? ¿Quién lo influencia? ¿Existen diferencias entre lo que dice y lo que piensa? En el tercer bloque, pero en el cuarto bloque, das la respuesta a ¿qué oye? Puedes hacer otros bloques agregando las siguientes preguntas. ¿Qué le motiva? ¿Qué le frustra? ¿Qué miedos tiene? Una segunda herramienta en la etapa de empatía es la observación o shadowing. En esta herramienta, eres la sombra de la persona a la que acompañas. El shadowing es una técnica que te permitirá adquirir capacidades gracias a la inmersión en la experiencia laboral de otra persona. Aquí se trata de observar en su contexto. Al hacerlo, es importante documentar el proceso, ya sea a través de imágenes o texto. Ejemplos del shadowing es seguir el recorrido de un usuario durante un proceso de compra, lo que se le llama el Customer Journey. Las etapas es la preparación, el shadowing y el cierre. En la preparación, selecciona a la persona a la que te vas a observar. Explica el objetivo de la observación y los momentos en que se llevará a cabo. Organiza la logística del acompañamiento. Garantízale la confidencialidad. Informa también de la realización del shadowing a los compañeros con quien tenga que interactuar durante el proceso. En la etapa 2, que es del shadowing, elige un día para el shadowing que sea representativo de la actividad habitual. Crea un ambiente de confianza y transparencia. Observa con atención, tomando notas. Intenta interferir lo menos posible. En el cierre, haz una entrevista de cierre que pueda durar entre 30 y 60 minutos. Recoge la información mediante la evaluación de la experiencia. Una tercera herramienta en la etapa de empatía es el role play o el cambio de rol.
En el juego de roles, simulas una situación interpretándola. Uno o más actores representan la interacción con un servicio, una persona o un producto donde otros observan la situación. La cantidad de especificaciones fijas e improvisación se puede determinar en cualquier proporción según la necesidad. Te ayuda a entender a los consumidores potenciales y a empatizar con ellos. Esta técnica consiste en ponernos en su lugar a través de la representación de situaciones. Así, trasladamos el proceso de diseño de nuestro producto o servicio de un plano teórico a uno más real. ¿Cómo se hace el roleplay? Lo primero que debes hacer es elegir a 2 o más personas, que son los actores, quienes llevarán a cabo una representación sobre una situación posible en torno a tu producto o servicio. Luego debes asignar a cada uno de los actores un rol y describir un escenario basado en una situación real donde se representarán los papeles. La intención es que la actuación sea lo más realista y natural posible. Por ello, es importante que los actores no tengan guión y realicen la sesión de forma improvisada. No olvides que el objetivo es empatizar con tu potencial usuario y que para conseguirlo debes comportarte como lo haría él. Las etapas del roleplay. Define los escenarios futuros, define los roles, prepara el escenario. Durante la función, entiende, empatiza y explora. Al final de la función, evalúa y prototipa. Dentro de la primera etapa, que es definir los escenarios futuros, te recomiendan que definas una situación hipotética, pero real, en la que se muestre tu producto o servicio. Esto te ayudará a definir los roles de cada uno de los participantes. En la etapa 2, que es la definición de los roles, responde la pregunta: ¿cuántos papeles necesitas que se representen en tu función? ¿Qué actores necesitas? En la etapa 3, prepara el escenario. Intenta preparar ese escenario que sea lo más real posible. En la etapa 4, durante la función, es importante que tengas en claro los siguientes aspectos. 1, entender qué tienes que ver. Es fundamental que conozcas tu objetivo y focalices todos los esfuerzos en conseguirlo. 2, empatizar y observar. Céntrate en aprender de la experiencia y ponte en los zapatos de tu cliente. 3, explorar. Da un paso más allá y encuentra nuevas oportunidades. En la etapa 5, que es al final de la función, debes evaluar qué has aprendido, qué ideas puedes utilizar para hacer un nuevo prototipo, evalúa y selecciona. Y prototipa una nueva versión. Para ello puedes utilizar la plantilla de prototipo experimental. Etapa número 2 del proceso Design Thinking. Definir. Plantear cuál es el problema. Definir la necesidad de los clientes. De esta manera podremos crear una propuesta de valor que solucione directamente esa necesidad o problema. Encontrar una frase que recoja necesidades y deseos relevantes para el usuario. Entender las razones que los llevan a tenerlos. Insights. Podemos decir que es como un modelo en donde está el usuario más el deseo, necesidad, más el insight. Para la etapa de definición, escogí 2 herramientas. La primera es DAFO, que es la herramienta de estudio capaz de determinar la situación de una empresa o un proyecto, analizando sus características internas, debilidades y fortalezas, y su situación externa, amenazas y oportunidades, en una matriz cuadrada. Si definimos un poco lo que son los componentes del DAFO, quedaría de esta forma. En las oportunidades, ustedes pueden dar respuesta a las siguientes preguntas. ¿A qué oportunidades se enfrenta la empresa? ¿De qué tendencias del mercado se tiene la información? ¿Qué cambios de tecnología se están presentando en el mercado? ¿Qué cambios en la normatividad legal o política se están presentando? ¿Qué cambios en los patrones sociales y de estilos de vida se están presentando? En cuanto a las amenazas, ustedes se pueden preguntar: ¿a qué obstáculos se enfrenta la empresa?
¿Qué están haciendo los competidores? ¿Se tienen problemas de recursos de capital? En cuanto a las fortalezas, ¿qué ventajas tiene la empresa? ¿Qué hace la empresa mejor que cualquier otra? ¿Qué recursos de bajo costo o de manera única se tienen acceso? ¿Qué elementos facilitan obtener una venta? Y finalmente, las debilidades. Ustedes se pueden preguntar, ¿qué se puede mejorar? ¿Qué se debería de evitar? ¿Qué factores reducen las ventas o el éxito del proyecto? La segunda herramienta en la etapa de definición es el Business Model Canvas. El objetivo de un modelo de negocio es describir cómo una empresa crea, distribuye y captura el valor. El Business Model Canvas es una herramienta que transmite de una manera clara y estructurada el modelo de negocio. Tiene como objetivo ordenar los elementos principales del negocio, transmitir a terceros los conceptos relevantes de manera sencilla, sintetizar el plan de negocio, evolucionar el modelo de negocio de una manera dinámica. Sus componentes, como lo ven en la imagen. El primero es la propuesta de valor. Describe el producto o servicio que va a generar valor a un tipo de cliente específico. Ahí respondes las preguntas: ¿qué valor proporcionas a tus clientes? ¿Qué problema ayudas a solucionar? ¿Qué necesidad de los clientes satisfaces? ¿Qué paquetes de productos o servicios ofreces a cada segmento del mercado? El componente 2 es el segmento del cliente. Ahí se definen los diferentes grupos de personas, organizaciones o empresas a las que tienes como objetivo de venta. Respondes las preguntas: ¿quiénes son tus clientes más importantes? ¿Para quién creas valor? Se debe recopilar de la manera más exacta a qué tipo de clientes vas a dirigirte. Cuanta más información tengas acerca de tus segmentos, más sencillo será abordar las necesidades. El tercer componente son los canales. Aquí se describe cómo la empresa comunica la propuesta de manera efectiva a sus segmentos de clientes. ¿Cómo consigues que tus clientes conozcan, compran y adquieran tus productos? ¿Cuáles son tus canales de comunicación, de distribución y venta? ¿Cómo están integrados en las rutinas de los clientes? El cuarto canal es la relación con el cliente. Aquí se define el tipo de relación que la compañía establece con los distintos segmentos de clientes. ¿Qué tipo de relación tienen? ¿Qué relación esperan tus clientes? ¿Cuál es el costo para ti? ¿Y cómo está integrada con el modelo de negocio de la empresa? El quinto componente son los ingresos. Esto representa el dinero que genera la compañía por cada segmento de cliente. ¿Qué tipo de ingresos tienes? ¿Cómo los cobras? ¿Cuánto? El sexto componente son las actividades claves que realizas. Defines las acciones más importantes que la compañía debe de realizar para conseguir que el modelo de negocio funcione. ¿Qué actividades claves requieren tus propuestas de valor? Canales de distribución, relaciones con clientes y fuentes de ingresos. El séptimo componente son los recursos clave. En este componente se definen los activos más importantes que requiere la empresa para hacer que el modelo de negocio funcione. ¿Qué recursos clave requiere tu propuesta de valor? Los canales de distribución, las relaciones con los clientes y las fuentes de ingresos. El octavo componente son las alianzas clave. Aquí se define la red de proveedores o socios clave necesarios para que el negocio funcione. ¿Quiénes podrían ser tus socios clave? ¿Quiénes son tus potenciales proveedores? ¿Qué recursos clave adquieres de tus proveedores? ¿Qué actividades clave realizan tus socios? ¿Qué tipo de aliados en caso de cambio a corto plazo pondrían en riesgo el negocio? El último es la estructura de costes. En este apartado se engloban todos los costes incurridos para hacer efectivo el modelo de negocio. ¿Cuáles son los costes más importantes? ¿Cuáles son los recursos clave? ¿Y cuáles son las actividades claves más caras?
Tercera etapa del Design Thinking. Idear. Imaginar posibles soluciones. Hasta este momento hemos visto la primera etapa, que es empatía, la segunda es definición, y aquí ya vamos a imaginar las posibles soluciones a los problemas. El paso a esta fase supone empezar a crear soluciones para los problemas concretos encontrados. En las fases anteriores, centramos nuestros esfuerzos en comprender y concretar la información obtenida en focos de acción. Ahora, se trata de generar soluciones para estos aspectos elegidos que parecen recoger importantes necesidades y deseos para el usuario. La ideación termina con la selección de conceptos a ser prototipados. Para la etapa de ideación, escogí dos herramientas. La primera es el brainstorming, que es una gran forma de dar con muchas ideas. El objetivo es recopilar el pensamiento colectivo del grupo, haciendo a sus miembros interactuar, escucharse y construir ideas sobre las ideas de otros. El brainstorming se puede utilizar a través del proceso de diseño para dar con soluciones de diseño, también para momentos en los que intentas dar con otro tipo de ideas, como planificar dónde realizar trabajo de empatía o pensar sobre otro tipo de productos y servicios relacionados con el proyecto. ¿Cómo se realiza el brainstorming? Reserva un tiempo específico para que tu equipo se encuentre en modo brainstorming. En este periodo de tiempo, el objetivo es dar con el mayor número de ideas posibles, por lo que no se vale juzgar las ideas generadas. Dedica un periodo de tiempo breve, unos 15 o 30 minutos, pero de gran intensidad, enfrente de una pizarra o alrededor de una mesa. Hacer que los diferentes miembros del grupo escribe claramente lo que surge en el brainstorming. La segunda herramienta que he escogido para la etapa de ideación es el voting. En la votación post-it, a todos los miembros se les da un número de votos, 3 o 4, con el fin de elegir sus ideas favoritas. Las ideas que se generen en las sesiones de ideación se anotan en post-its individuales y los miembros pueden votar usando un marcador para hacer un punto en la nota post-it correspondiente a las ideas que les gustan. Este proceso permite que todos los miembros tengan la misma voz en la elección de las ideas preseleccionadas. La cuarta etapa del proceso Design Thinking es prototipar. Se harán físicas las ideas. Prototipar ideas consiste en crear artefactos físicos que nos permitan tangibilizar de forma ágil una idea para poder mostrarlos a los usuarios. Es el momento de los makers, de todos aquellos que se sienten cómodos utilizando sus manos para pensar. Prototipar es hacer físicas las ideas. Los prototipos pueden ser actuaciones, sketches, bocetos, ilustraciones. La única regla es consumir la menor cantidad de recursos y tiempo, de modo que se pueda testear las soluciones que han surgido en la etapa de ideación lo antes posible. Quinta etapa. Validar o testeo. Interacción entre el usuario y el producto o servicio. Recuerden que hasta ahora hemos visto la empatía, la definición, la ideación, el prototipo y finalmente la validación de esto. Es el momento de la verdad en el que mostramos al usuario lo que hemos diseñado para él. Al final de un recorrido de empatía, definición y generación de ideas que han sido aterrizadas de forma de prototipo. Ideas que han partido de una investigación previa y definición de focos de acción, que recogían aspectos de especial valor para el usuario. El testeo puede abrir puertas hacia profundizar en la empatía, redefinir el posible problema, buscar más ideas en la fase de ideación e incluso retomar prototipos que se quedan en el camino. Así el proceso se convierte en más interactivo. Validar no es sencillamente enseñar al usuario nuestro prototipo. Implica de una escucha de nuevo empática y despegada de nuestras propias ideas y prejuicios. El final de esta fase marca además un punto de inflexión y de toma de decisiones estratégicas. Habrá que decidir de acuerdo al feedback recogido del usuario qué acciones vamos a llevar a cabo para seguir acercándonos a la solución que encaja con sus necesidades y deseos.
Las herramientas que he escogido para la etapa del prototipo y testeo son dos. La primera es el storytelling o narración de historias, la cual consiste en transmitir una idea de una forma muy simple, como si estuvieses contando una historia, con su comienzo, desarrollo y desenlace. Podrás con esto contar una experiencia de manera atractiva para que tu audiencia preste más atención y se enganche. Te permite también contar una historia abarcándolo el antes, el durante y el después de la vivencia de tu usuario con tu producto o servicio en un determinado contexto. Es importante identificar la audiencia a la que te diriges, conocer el contexto en el que vas a contar esa historia, tener claro el objetivo de comunicación que quieres transmitir y, por supuesto, estructurar la historia. Los objetivos son sintetizar lo más importante. Al contar una historia debes transmitir tu idea o concepto hablando de un problema o una necesidad. Es necesario centrar el mensaje en lo más importante para el oyente. Por ejemplo, si hablases con un inversor, deberías explicarle principalmente cómo se ofrece valor a los clientes y cómo se gana dinero haciéndolo. El segundo objetivo es atraer al oyente. Capta su atención lo máximo posible con una historia atractiva y diferente, que contextualice la necesidad. Si cuentas un caso de cómo un cliente resuelve su problema gracias a tu solución, conseguirás captar su atención. El objetivo 3 es convencer a tu interlocutor. Las personas siempre recordamos más fácilmente una historia que una exposición lógica o una información. Los formatos en los que puedes hacer el storytelling es a través de un discurso, un videoclip, escenario o juegos de rol, un texto, imagen o una tira cómica. Segunda herramienta en la etapa de prototipo y testeo, storyboard. El storyboard es una representación visual de una historia a través de cuadros estáticos compuestos por dibujos, collages, fotografías o cualquier otra técnica disponible. El prototipo gráfico representa la interacción del usuario con el producto o servicio. En él se recoge la película que cuenta sus funcionalidades y cómo éstas dan solución a sus necesidades del usuario. No hace falta contar con grandes ilustraciones en el diseño, pero sí con dibujos que le permitan entender claramente lo que cada viñeta representa. ¿Cuándo se debe utilizar el storyboard? Esto se utiliza para comunicar una idea a terceros o para visualizar el encadenamiento de una solución, con el objetivo de detectar aspectos no solucionados en el producto o refinar un servicio final. ¿Cómo se pone en práctica? Primero, es necesario tener una idea bien definida de qué comunicar y probar. Con base con ello, se debe elaborar un guión por escrito y enseguida separar la historia en secciones teniendo en cuenta los escenarios, actores y encuadramiento que serán usados para representar lo que se desea. Finalmente, se escoge la técnica de representación gráfica disponible o más adecuada para el objetivo, pudiendo el resultado final ser impreso o digital. Lo importante es representar visualmente lo que se desea comunicar. Resumiendo, el design thinking es el diseño centrado en el usuario. Es una filosofía de diseño que tiene por objeto la creación de productos que resuelven necesidades concretas de sus usuarios finales, consiguiendo la mayor satisfacción y la mejor experiencia de uso posible con el mínimo esfuerzo de su parte. Es un modo de pensar centrado en las personas y que ha dado origen a un método que permite resolver problemas a partir de las necesidades de los usuarios. Es un proceso no lineal que integra 5 etapas: empatizar, definir, idear, prototipar, evaluar. Cada una de estas etapas, a su vez, se apoya en diferentes herramientas que sirven para el desarrollo y el enriquecimiento del proceso del diseño. En las siguientes diapositivas les dejo los links de libros, documentos y casos de estudio por si quieren profundizar en el tema. También les dejo mis datos por si tienen alguna duda o tienen algún comentario.
Espero que esta información sea de utilidad y puedan ponerla en práctica en sus proyectos o negocios. Si requieren apoyo en el tema o quieren implementarlo en sus organizaciones, no duden en contactarme. Me dará mucho gusto apoyar. Gracias por su tiempo dedicado a esta clase.